Permítame tener este momento de reflexión sobre esto. ¿Por qué esta oración es tan importante? Porque todo genera o todo comienza en la capacidad de entendimiento que tiene el individuo. Amén. Si no tenemos entendimiento, no podremos comprender la profundidad, la altura, la anchura de la revelación de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, Pedro le dijo a Jesús en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 15, respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Ante esa petición de Pedro, por algo que él no entendió de una parábola que Jesús acaba de pronunciar, Jesús le dice en el versículo 16, en el versículo siguiente, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Es decir, yo he hablado la palabra y ustedes todavía están sin entendimiento. Oh, gloria. Vosotros aún están sin entendimiento. En Marcos capítulo 7, versículo 18, Jesús, el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo con todo el entendimiento. El entendimiento es la capacidad que tiene el ser humano en su fuero más interno, que es su alma, de poder asumir, de poder transparentar y de poder aplicar lo que las impresiones externas a través de del oído, a través de la vista, a través del tacto, a través del gusto. Por eso la Biblia habla de que debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales, porque el conocimiento entra al ser humano a través de los 5 dispositivos de entrada que Dios creó, que son los 5 sentidos. Una vez el alma no está en la disposición, por alguna razón, ya esté bloqueada, ya no tenga la actitud correcta de recibir el entendimiento, entonces es infructuosa todo intento, es infructuoso todo intento de enseñanza, y todo proceso de enseñanza-aprendizaje se ve bloqueado. Pero no me refiero solamente a enseñanza-aprendizaje en el contexto intelectual. Del conocimiento que la Biblia habla aquí es de un conocimiento que se anuda al alma del individuo para transformarlo, para cambiarlo. No es solamente para tener conocimiento de que en el 1492 se descubrió América, Cristóbal Colón llegó a San Salvador en tal fecha, no. No es ese conocimiento intelectual o científico del cual yo netamente estoy orando en este día para que tú seas bendecido y bendecida. Hablo del entendimiento que te eleva de nivel en tu fuero emocional, en tu fuero intelectual, en tu fuero espiritual. Es lo que te pone en la dimensión y en el nivel correcto para poder entender las prerrogativas que Dios pone delante de ti y para que tú puedas obedecerlo. ¿Cuál es el mejor nivel de entendimiento que puede tener un individuo? No se refiere a la capacidad de asumir o de escuchar o de ver. Se refiere a la actitud correcta para actuar en consecuencia de lo aprendido. De ese entendimiento es que estoy hablando esta mañana. A la actitud correcta para poder poner en ejecución lo aprendido en interés de pasar de un nivel inferior a un nivel superior, de gracia, de poder, de entendimiento, valga la redundancia, de conocimiento, de actitud y de voluntad para poder caminar en la dimensión de la vida nueva a la cual hemos sido llamados. Aleluya. El apóstol Pablo, quien es el apóstol neotestamentario más ducho,
que más conocimiento aplica y que aporta para que podamos crecer en el entendimiento. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento. De modo que el entendimiento se renueva. El entendimiento está en constante búsqueda de la renovación. Está en una actitud de mejoramiento continuo en sí mismo. Escúchame. El entendimiento promulga, busca el mejoramiento continuo en sí mismo para que el individuo que es objeto de ese entendimiento también mejore continuamente. Mejore continuamente. Estamos llamados a mejorar continuamente, porque dice que el que persevere hasta el fin. Y la acción de perseverar es una acción de estar en constante movimiento hacia el crecimiento. Por eso el apóstol Pablo citaba a uno de los apóstoles, a uno de los poetas cretenses, que dice, porque por él vivimos, nos movemos y somos. Vivimos, nos movemos y somos. Es decir, estamos en constante agitación, en interés. Cuando digo agitación me refiero a movimiento, en interés de poder adquirir el entendimiento correcto, renovado, para poder entrar en la dimensión del reino de los cielos. Lo que te estoy hablando esta mañana es sabiduría de alto nivel. No estoy hablando con personas que están dispuestas a quedarse en el kindergarten de la fe. Estoy hablando con gente que están en la disposición de pasar al próximo nivel de crecimiento. Amén. De gloria, de gracia, de poder. Amén. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, hay una sabiduría y hay un entendimiento de ciertos entendidos que es innecesariamente útil para la consecución del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que hay fábulas, dimes, diretes, discusiones totalmente infructuosas, vacuentes, que no te aportan ningún tipo de crecimiento, que no te aportan ningún tipo de entendimiento, que no te aportan ningún tipo de desarrollo, que no te aportan ningún tipo de movimiento hacia la próxima ola de la gloria y de la gracia de Dios. Ese entendimiento renovado del cual te estoy hablando hoy, por el cual estamos orando, es el entendimiento que procede del cielo en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:19, pero en la iglesia, escucha esto, tú que predicas, tú que enseñas, tú que disertas, tú que escribes, tú que haces opinión pública a través de las redes sociales, escucha, y que eres cristiano, y que eres predicador, evangelista, apóstol, maestro, escucha. Pablo dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es decir, es mejor transferir conocimiento y entendimiento que hacer alarde de espiritualidad hablando lenguas angélicas. Oh, profundo esto. Lo repito, es mejor transferir entendimiento que hacer alarde de espiritualidad hablando lenguas angélicas. El don de lenguas es un don para ser ejecutado en la oración privada, en el círculo privado de intimidad con Dios, no para hacer alardes en el público de que yo hablo lenguas espirituales. Pablo dice, prefiero en la iglesia hablar 5 palabras en entendimiento, con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué pasa con el entendimiento? Para terminar ya esto, que el entendimiento, si no se renueva, se embota. Te lo voy a poner en esta analogía. Si tú todos los días usas un cuchillo en tu cocina
para cortar carne y no lo lijas y lo amuelas constantemente, se embota y ya no corta. Pablo lo pone de esta manera en 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El entendimiento de ellos se embotó. Aquellos que están volviendo al judaísmo, aquellos que se están haciendo mesiánicos en el contexto del Antiguo Testamento, no en el contexto de Cristo. Aquellos que están regresando a la ley en el contexto del viejo pacto, su entendimiento se embotó, dice el apóstol Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, se anuló, se bloqueó, ya no más sirve para nada. No hay manera de que el entendimiento se active. También el entendimiento está en constante observación desde el infierno para ser quitado. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo obviamente, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Escúchame, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. Así que el entendimiento en sí mismo se embota si no es renovado, y además tiene un enemigo que trata de cegarlo, de bloquearlo, de inhabilitarlo, de inutilizarlo. Hay que estar constantemente renovando el entendimiento, y eso se logra a través, aleluya, de la lectura de la palabra de Dios, del estudio, de la oración en el espíritu, amén, sincronizando el alma con el espíritu, andando en el fruto del Espíritu Santo, operando en los dones de Cristo, amén, cubierto con la coraza, con la armadura de Cristo, de Dios, amén. Ahí se renueva el entendimiento. Termino con esto, Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Alumbrando los ojos del entendimiento, es decir, entrando en una dimensión consciente de querer más conocimiento de Dios, de querer entender más. Te digo, no solamente me refiero al conocimiento o al entendimiento intelectual o al entendimiento mecánico de las cosas. Me refiero a esa sincronía, a esa complicidad del alma con el Espíritu Santo para poder comprender la anchura, la altura, la profundidad del conocimiento de Cristo en nosotros en ese tiempo. Así que oro, Dios amado, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús oro para que tú establezcas el conocimiento en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.